¿Qué dice el versículo 7? Mateo 3:7. Al ver él que muchos de los, en el versículo 6, y eran bautizados por él en el Jordán confesando sus pecados. En el versículo 7, ¿qué dice? Al ver él, Juan, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, ¿a quién Juan le está hablando? A los fariseos y a los saduceos, no a creyentes, no a la iglesia, no a cristianos. A los fariseos y a los saduceos les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues fruto digno de arrepentimiento, y no penséis decir por dentro de vosotros mismos, pero Jesús era fariseo, eso lo sabemos, pero no todos los fariseos, fariseo es un grupo de personas, claro. Nosotros erróneamente entendemos que fariseo era un demonio, un diablo, un grupo de una filosofía. Entonces, Juan está hablando ¿a quién? A los fariseos. Pero me refiero, Lucia, al grupo que Juan le está hablando dentro de los fariseos, le dice generación de víbora. Jesús, siendo fariseo, no era una generación de víbora. Entonces dice, al ver el que muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautismo, le decía, generación de víbora, perverso, desgraciado. Eso es lo que le está diciendo. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues fruto digno de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre. Porque yo digo, Juan le está hablando a fariseos y a saduceos, que le está diciendo generación de víbora, perverso, desgraciado. Señores, a esa gente que Juan le está diciendo en el versículo 11, yo a la verdad, señor, él dice, Juan, ¿cómo es que ustedes vienen? Dice, para que yo los bautice. Dice, Juan, ¿cómo es que ustedes vienen aquí? ¿Quién los enseñó a huir de la ira venidera? ¿Quién les dijo que viniendo para que yo los bautice, van a ser salvos, van a recibir, van a escapar de la ira venidera? Ahí es que dice el versículo 11, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, por el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él, Jesús, os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Él os bautizará en Espíritu Santo a los creyentes y fuego a los que se pierden. En otra palabra, lo que está diciendo el texto, lo que quiere decir el texto, yo no puedo hacer nada por ustedes. ¿Cómo ustedes vienen para que yo los bautice? Generación de víbora. ¿Quién los enseñó a huir? Jesús bautizará en Espíritu Santo y fuego. Es decir, Él está diciendo, el que viene tras de mí tiene el poder para salvar y para condenar, para bautizar en Espíritu Santo a los que se salvan y en fuego a los que se pierden. Aunque la Biblia dice, Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego, no quiere decir que usted y yo, que somos creyentes, que creemos en Dios, que hemos creído, seremos bautizados en Espíritu Santo y fuego. No. Él los bautizará en Espíritu Santo a los creyentes y fuego a los que se pierden. Lo que él quiere decir, lo que quiere decir el texto, que Jesús tiene el poder para salvar y para condenar. Eso es lo que quiere decir el texto. No quiere decir de que recibe el fuego, el bautismo en el fuego. Eso es mentira. Eso es mentira. Próximo punto, ya para cerrar. Eran los que gobernaban y tenían un pleno conocimiento de la ley de Moisés. Eso es correcto. Señores, básicamente para cerrar, quiero cerrar con un último texto, Juan capítulo 7, versículos 37 y 38. Juan capítulo 7, para cerrar. Estamos yendo a través de la Biblia para ver diferentes casos donde se puede notar claramente que una cosa es lo que dice la Biblia y otra muy distinta a lo que quiere decir. Cuando Éxodo 33:11 dice que Moisés hablaba cara a cara con Dios, la Biblia dice eso, pero no quiere decir que Dios tiene cara. Juan 4:24 dice que Dios es espíritu. Los espíritus no tienen cara. Los espíritus son incorpóreos. Tenemos que dejar de el llamado que queremos hacer con esta transmisión, aprovechar este tiempo donde los milagros han cesado, donde las profecías han cesado, y que escuchemos la verdadera profecía
que están todas en las infalibles e inescrutadas Sagradas Escrituras. Estos tiempos donde no hay congresos, donde no hay esa dopamina que nos hace sentir bien, que la secretiadera en el oído, la brujería tocándonos aquí el estómago, qué sé yo qué, y en el oído. Este tiempo de descanso es propicio. Este tiempo de descanso es propicio para que estudiemos seriamente las infalibles e inescrutables Sagradas Escrituras. Un estudio serio de la palabra de Dios, que es lo que nos da aliento en tiempo de pandemia. La palabra de Dios nos fortalece en tiempo de crisis. La palabra de Dios es lo que nos da fuerza. Aunque los milagros han cesado, aunque esta pandemia, aunque este virus ha dejado muchas manipulaciones religiosas muy mal paradas, los profetas han cesado, pero la palabra de Dios sigue ahí. La palabra de Dios sigue ahí. Es tiempo. El llamado que yo quiero hacer a ustedes es que aprovechemos el tiempo para estudiar seriamente las Sagradas Escrituras. Por eso quiero, para cerrar, Juan 7, 37 y 38. Quiero que leamos este texto y demos una hermosa aplicación para cerrar. Recordemos que una cosa es lo que dice la Biblia y otra muy distinta lo que quiere decir. Juan capítulo 7, versículos 37 y 38. Vamos a leer ese texto. Los que quieren tomar notas, tomen notas, que les va a encantar. Juan 7, 37 y 38 dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Cuando nosotros leemos este texto, Juan 7:37, cuando nosotros leemos este texto de Juan 7:37, la primera pregunta que debemos hacernos es la siguiente. Juan 7:37 dice: en el último y gran día de la fiesta. La primera pregunta que usted tiene que hacerse es: ¿a qué fiesta se refiere el texto? Así se estudia la Biblia, señores. Esto es una motivación al estudio serio de la Biblia. Juan 7:37 dice, el versículo 37 dice: en el último y gran día de la fiesta. Entonces ahí hay que hacernos dos preguntas inmediatamente. Primera pregunta: ¿a qué fiesta se refiere el texto? Y segunda pregunta: ¿por qué el último era el gran día? O sea, ¿qué pasó ahí? ¿Cuántos días duraba esa fiesta? Son dos preguntas lógicas. No podemos leer la Biblia como un periódico. Entonces, el versículo 37 dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Primera pregunta: ¿a qué fiesta se refiere Juan 7:37? Bueno, esa pregunta la tenemos en el versículo 1 del capítulo 7, Juan 7:1. Si usted se lee Juan 7:1, usted va a entender a qué fiesta se refiere el texto. Agua viva, vida eterna y Espíritu de Dios. Por ahí vamos, Lucy. Juan 7:37 dice: en el último y gran día de la fiesta. Primera pregunta: ¿a qué fiesta se refiere el texto? Es la primera pregunta. La respuesta está en Juan 7:1. Esto es como se estudia un texto bíblico, señores, para que veamos lo hermoso que es el estudio serio. No es leer la Biblia como un periódico, la última fiesta y ya, y no sabemos. No. ¿A qué fiesta se refiere el texto? Bueno, Juan 7:1 dice, para ver a qué fiesta se refiere el texto, de qué estamos hablando. Juan 7:1 dice: después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no querían andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Versículo 2. Entonces, recuérdese lo que le dije. Siempre recuerde lo que le dije. Cuando usted quiera saber a qué se refiere un texto, lea el contexto, lea los versículos antes y los versículos después. El versículo 37 dice: en el último y gran día de la fiesta. ¿A qué fiesta se refiere el texto? Lo dice el versículo 2. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos.
De ahí tenemos la respuesta a la primera pregunta de nuestro versículo, Juan 7:37. Que estamos hartos de estudiar ese versículo, pero vamos a ver cómo se estudia un texto bíblico para sacar el mayor provecho. Una fiesta de los judíos, pero ¿cuál fiesta? La fiesta de los tabernáculos, o también conocida como la fiesta de las enramadas. Segunda pregunta. ¿Por qué dice el versículo 37 que el último y gran día de la fiesta? O sea, ¿por qué el último era el gran día de la fiesta? ¿Qué quiere decir el texto? ¿Cuántos días duraba esa fiesta que el último era el gran día? Entonces, así se estudia. Cuando nosotros vamos a Levítico, capítulo... Sí, la fiesta de los tabernáculos o de las enramadas o fiesta de las cabañas, vamos a ver allá por qué. Cuando nosotros queremos saber por qué el último era el gran día, tenemos que entender el trasfondo histórico del texto. Vamos precisamente allá. Para esto vamos a ir a Levítico capítulo 23, versículo 33 en adelante, para ver, según la palabra, por qué el último era el gran día. ¿Cuántos días duraba? Era varios días, porque el último era el gran día, o sea, esa fiesta duraba varios días. Cuando leemos Levítico 23:33, Levítico 23:33, vamos a entender de qué se está hablando. Vamos a entender por qué el último era el gran día y cuántos días duraba esa fiesta. Levítico 23:33, ahí nos va a especificar a qué se refiere esto. Aquí dice, fiesta de la trompeta. Y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y dile, en el mes séptimo, al primero del mes, o sea, el día primero, tendréis día de reposo, una conmemoración al de trompeta y una convocación. Esta fiesta... Wow. Estamos terminando. Quiero saber si me escuchan. Estamos terminando. Seguimos. Déjenme saber si seguimos. Entré con el wifi ya. Vamos a ver si se reconecta. Esto está bueno realmente. Seguimos. Busca señal. Quiero saber si me siguen ahora. No se ve. Déjame ver. Oh my God. No se ve. Déjame ver dónde me pongo. Vamos a ponerme por aquí. ¿Dónde está el wifi de aquí? Vamos a ver. Vamos a ponerme por aquí. Aquí, cerca. Quiero saber si ahora se ve. ¿Y ahora se ve? Bien, seguimos. Bien, vamos desde aquí. Bien, vamos a seguir desde aquí. Otra vez, bien. Qué incómodo aquí. Vamos a ver. Lo tomo aquí. Bien, ahora sí, perdón. Señores, vamos a seguir, que estamos terminando. Shalom, bendiciones, el pastor Julio. Señores, para nosotros entender realmente el contexto y el origen de la fiesta a la que se refiere Juan 7:37, tenemos que venir a Levítico 23 en adelante. Dice, la ordenanza, dice, esta fiesta que duraba 7 días, amén, vamos a leer el texto, Levítico 23, del 33 en adelante, nos va a dar el contexto histórico de Juan 7:37, que llevó a los judíos a celebrar esa fiesta. Levítico 23:33 dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y dile, en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis día de reposo, conmemoración al son de trompeta y una santa convocatoria. El primer día de esta fiesta se hacía una santa convocatoria para todo el mundo. Sigue enseñando el texto, la misma escritura. Ningún trabajo de siervo haréis y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Dice, también habló Jehová diciendo, a los 10 días de expiación tendréis esta convocación y otras almas. Seguimos en el versículo 33 para no cansarle.
Levítico 23, del 33 en adelante es donde vamos a... Levítico 33, del 33 en adelante vamos a leer el contexto histórico de Juan 7:37 para entender por qué Juan 7:37 que el último y gran día de la fiesta. El versículo 33, Levítico 23:33 dice: fiesta de los tabernáculos o fiesta de las enramadas, fiesta de las cabañas. Dice: y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y dile: a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. Por 7 días. Ya vemos que Juan 7, Levítico 23, del 33 en adelante. Reitero, Levíticos capítulo 20, del 33 en adelante, nos habla de la fiesta de los tabernáculos. Vamos a entender por qué dice... Vamos a entender por qué dice que el último era el gran día. Ya vimos que dice: será la fiesta solemne de los tabernáculos de Jehová por 7 días. Ya vemos que dice que el último y gran día era por 7 días. El primer día habrá santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Ya vemos que el primer día de esos 7 días se hacía una santa convocación. Ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. El octavo día tendréis santa convocación. Ahí viene: el octavo día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda a Jehová. Es fiesta, ningún trabajo de siervo se hará. Estas son las fiestas de Jehová. Bien, ya vemos que el octavo día era la santa convocación. Es aquí, en este octavo día, donde llegamos a Juan 7:37. En ese octavo día llegamos a Juan 7:37, que dice: Jesús está celebrando esta fiesta de Levíticos 23, 33 en adelante hasta el 44. Jesús está sentado, Jesús está celebrando como judío su fiesta del primer día. Fue a la santa convocación, pasaron los próximos 6 días. Ahora están en el octavo día, gran día de la fiesta. Ya sabemos, wow, qué lindo leer la Biblia así, porque ya sabemos en qué fiesta él está. Ya sabemos, por ejemplo, que la fiesta de los tabernáculos o la fiesta de las enramadas, ¿qué celebraba el pueblo judío con esto? Después de la santa convocación, el pueblo tenía que salir de sus casas a vivir en enramadas, a vivir en cabañas, abandonar su comodidad y vivir en enramadas. ¿Para qué? Porque ellos recordaban el tiempo que el pueblo de Israel anduvo errante por el desierto y Dios le preservó la vida. El pueblo no se extinguió. Entonces, esta fiesta de las enramadas o cabañas era para recordar ese tiempo que Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto y no murieron en el desierto, sino que Dios lo libró. Hubieron un elemento, porque en este tiempo en el desierto, en 2 ocasiones el pueblo murió de sed. En 2 ocasiones, importante esto, en 2 ocasiones en el libro de Números, por ejemplo en Números 20:11, si usted lo lee, el número 20:11, si usted lo lee, fue uno de esos 2 eventos donde el pueblo de Israel iba a morir de sed. Y el agua, la roca le dio agua para que vivieran. Y Jesús ahora está sentado. Y Jesús está sentado en la fiesta, en el último y gran día. Hay la ceremonia que llevaba el sumo sacerdote. El sumo sacerdote hacía una ceremonia muy interesante, porque el sumo sacerdote tomaban agua, el agua la tomaban del estanque de Siloé para la ceremonia. Cuando el sumo sacerdote tomaban esta agua del estanque de Siloé, tomaban el agua, esta agua se iba moviendo en símbolo de agua viva, en símbolo de esa agua que en aquel momento ellos iban a morir en el desierto. Número capítulo 20, versículo 11. Pero el agua le dio vida, la roca le dio agua, le dio vida. Están recordando eso. Pero Jesús está en medio de ellos. Estamos llegando. Jesús está sentado, Dios mío, en el último y gran día de la fiesta. Y Jesús ve
que están tomando el agua, recordando el tiempo que no murieron porque el agua, la roca le dio agua. Pero esa roca anunciaba a Cristo. Esa agua anunciaba a Cristo. Y ahora Cristo está sentado en medio de ellos. Ahí. Y ellos están recordando eso. Y no pueden reconocer que la roca, que el agua que le dio vida está en medio de ellos. Y en el último y gran día de la fiesta, Jesús se pone en pie. ¡Wow! Ya vemos el contexto. Es importante entender que para la ceremonia, el sumo sacerdote iba al estanque de Siloé, tomaba el agua. Esa agua se iba moviendo para representar el agua viva. ¿Por qué tomaban el agua del estanque de Siloé? Esta agua era tomada del estanque de Siloé porque ese estanque lo construyó el rey Ezequías. Ustedes saben que esas ciudades de guerra son ciudades o eran ciudades amuralladas. El rey Ezequías fue un estratega y construyó un pozo que llegaba hasta el estanque. Desde el río por allá en el norte, ese pozo llevaba agua hasta el estanque. Hubo una vez que Siria quería derrotar a Israel, pero la ciudad amurallada, la estrategia de toda ciudad era, cuando se le acababa el agua a la ciudad, había que salir a buscar agua, y ahí eran destruidas, eran esclavizadas. Como el rey Ezequías había construido un pozo, una ruta que llegaba hasta el estanque de Siloé, ese pueblo de Israel no pudo ser destruido porque siempre tenía agua. Entonces esta agua era importante porque el pueblo de Israel entendía que esa agua lo mantenía con vida. Gracias a esa agua, cuando Siria quería destruir, esclavizar a Israel, no pudo porque siempre hubo agua. Porque el agua lo mantenía con vida. Wow, esto es hermoso, Dios mío. Y ellos tomaban el agua para la ceremonia, por eso tomaban el agua del estanque de Siloé, porque esa agua lo mantenía con vida. Están recordando con esa agua 2 veces, Número capítulo 20, versículo 11, 2 veces el pueblo iba a morir de sed en el desierto y la roca le dio agua para que no mueran. Y ahora están recordando eso. ¡Wow! Dios mío. Ahora están recordando eso. Pero Jesús está en medio de ellos y ellos no reconocen. Ellos están recordando la ceremonia. Y Jesús, ¿qué tan especial el agua del estanque de Siloé? Por eso. Porque el rey Ezequías construyó ese estanque, un pozo, y siempre había agua. Y esa agua era sagrada porque lo mantenía con vida. Ahora están tomando el agua, la movían para representar el agua viva, agua en movimiento. Pero ellos están recordando eso. Y Jesús está en medio de ellos. Pero ellos no pueden reconocer al Mesías. Ellos no pueden reconocer. Y Jesús está sentado así. Y es por eso que dice que en el último y gran día, en medio de la ceremonia, Jesús se puso en pie y dijo en alta voz. En alta voz dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Yo fui la roca, el agua, Dios mío, que le dio vida en el desierto. No necesitan el agua del estanque de Siloé moviéndose. ¿Sabe lo que le dice? Versículo 38, Juan 7:38. Juan 7:38 dice: el que cree en mí, como de su interior correrán ríos de agua viva. Jesús le está diciendo: ustedes no necesitan esa agua estancada del estanque de Siloé y estarla moviendo como agua viva. El que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Usted no necesita agua estancada. Dios mío. Mire, esto que Jesús está diciendo es serio en su contexto. Jesús le está diciendo: ustedes están trayendo el agua y todo, pero eso habla de esto y aquí ustedes no me reconocen. Señores, esto es grave. Claro que sí, que Jesús estaba ahí. ¿A dónde, Lucy? ¿En la fiesta? Claro que sí. Por eso sí dice: yo soy el agua viva. Porque ellos tomaban el agua del estanque y mantenían moviéndola en el cántaro, simbolizando el agua viva. Dice: no necesitan agua estancada.
el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior van a fluir ríos de agua viva. Y es en ese, señores, lo leemos así, pero lo que Jesús está haciendo es un enfrentamiento al grupo. Esto era suficiente para matar a Jesús, para decirle que era una blasfemia, porque él está diciendo que ya no tenían que hacer esa ceremonia, que él era el agua viva. Señores, esto es fuerte decir eso en un contexto judío. Finalmente, para terminar, Jesús dice en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y hay que creer en Jesús. Es como dice la Escritura. Es como dice la Escritura. No es como enseña la religión. No es como enseñan los dogmas religiosos, dogmas humanos. Es el que cree en mí, Juan 7:38, como dice la Escritura, de su interior corren de agua viva. En medio de la pandemia, en medio del virus, yo te invito a que veamos a Jesús, como dice la Escritura. Que empecemos a creer como dice la Escritura. Y Jesús dice que el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior ríos de agua viva. Si quieres dejar el miedo, si quieres dejar la paranoia por un virus que tiene gran parte de la publicidad, vamos a creer en Jesús como dice la Escritura. Para creer en Jesús como dice la Escritura, hay que estudiar seriamente las infalibles e inescrutables sagradas Escrituras. Hay que estudiar seriamente la palabra. Hay que dejar de seguir los profetas y sus payasadas, hablando de recarga, hablando de chapeo. Hay que estudiar la palabra. La situación no está para chelcha, para payasada en los púlpitos, para show, para drama, para manipulación. Una de las cosas que ha reflejado la pandemia es que han habido muchas mentiras religiosas, muchos milagreros falsos, que ¿dónde están hoy en día? La gente que vinieron a República Dominicana, que los recibieron haciendo milagros, ¿dónde están? Los profetas, ¿dónde están sus profecías? Hay que creer en Jesús. Dice la Escritura, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ya es tiempo de dejar de creer, dice el concilio. Ya es tiempo de dejar de creer en Jesús como dicen los dogmas, porque mi iglesia cree esto. No. Es a creer como dice la Escritura. Y de su interior van a correr ríos de agua viva. Quiero invitarte hoy. Creamos en Jesús como dice la Escritura. Ese es el llamado que queremos hacer. A creer en Cristo, como dice la Escritura. Quiero cerrar con una canción para que hagamos una oración. Quiero que pongamos una canción para cerrar esta transmisión con una oración de 2 o 3 minutos. Esta canción de Marcos Vidal que resalta la palabra de Dios, que Dios nos hable. Señores, las profecías están escritas en la Biblia. Vamos a escuchar. Este es el Mesías, el Hijo de Dios, no el Padre. Amén, gloria a Dios. Quiero que terminemos esto con esta canción para que veamos la importancia de la palabra de Dios. Tengamos un momento de oración para cerrar. Esta canción se llama Aslan, de Marcos Vidal. Oigan esas profecías mientras oramos. No es casualidad que yo te ame. Cuando todo lo que has hecho, no solo en tu creación, sino en mi corazón, que sin saber por qué ya no es de piedra. Wow. No es casualidad que yo te ame, Porque de tu voz me vida.
capaz de transformar un pobre corazón en una vida llena de alegría. Oigan lo que puede hacer la palabra de Dios, la palabra de Él. Tu voz creó que Y hoy podemos contemplar Tu voz creó las nubes bajo el cielo. del mar. Habla otra vez. Voz de Jehová, Repite. el milagro Wow. y que te pueda escuchar. Desata el poderío De tu voz una vez más. rugido de león de la tribu de Judá. La palabra de Dios. Wow. Oye ese contraste del Eterno, los atributos de Dios. Eres como el sol de la mañana, Es como el sol de la mañana, tan fuerte y tan real tan fuerte y tan que real no tiene igual. que no tiene Y el enemigo tiembla. y tiembla el enemigo a tu mirada. Y a la misma vez, Eres a la vez tan fiel y tierno. Wow, ese es nuestro Dios. Que una niña puede acariciarte. que aparte de luchar Aparte de luchar, también sabes jugar. como un cachorro. Wow, tributo de un Dios. Te amo Porque cuando estás conmigo soy feliz. Y no es casualidad. que quiera estar cerca de ti. Y dice, oh, habla otra vez. Y que te pueda oír en tu palabra. Repíteme el milagro y que te pueda escuchar. Desata el poderío De tu voz, abra. una vez más. Necesitamos que la religión y que nos hable su palabra. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior van a correr ríos de agua viva. Empieza a creer en Cristo, como dice la escritura, no como dice la religión, no como dicen los dogmas de hombre. Tu voz creó la luz Wow. que hoy podemos contemplar. Tu voz creó las nubes bajo el cielo y sobre el mar. Oh, habla otra vez. Voz de Jehová, repíteme el milagro y que te pueda escuchar. Desata el poder de Dios una vez más. Rugido de león, rugido de león, De la tribu de Judá. de la tribu de Judá. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior van a correr ríos de agua viva.